Padre, gracias, Señor, una vez más por la bendición de estar en tu casa. Señor, esta no es pérdida de tiempo como algunos lo consideran. Estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual, estamos considerando nuestra conducta, Señor, delante de este gran espejo que es tu palabra. Y suplicamos, Señor, que tú nos puedas hablar como siempre lo has hecho, porque tú hablas a través de tu escritura. Y, Señor, que la exposición sea fiel a tu palabra, Señor. Y que tu Santo Espíritu actúe tanto en el que habla como en los que escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la gracia, salvos por gracia. La gracia, hermanos, es uno de los aspectos del cristianismo que ha sufrido dificultades, y el enemigo está muy interesado en que la gracia de Dios no se entienda, porque el día que un cristiano entienda perfectamente la gracia de Dios, será un cristiano victorioso, un cristiano lleno de gozo. Y entonces a la gracia de Dios se le ha añadido cargas que no se deben de llevar. Y hay cristianos que andan cargando peso que no es el plan de Dios. El plan de Dios es vida y vida abundante. Dígale a su hermano de la par, el plan de Dios es vida abundante. Así que vamos a través no solo de este domingo, sino que por lo menos 3 domingos después de este seguiremos hablando de la gracia, pero la introducción este día está basado en el libro de los Hechos. Ya ustedes saben que estamos hablando una serie de mensajes basados en el libro de los Hechos, y el capítulo 15 es ineludible. Tenemos que tocarlo, tenemos que hablar acerca de la palabra del Señor. Y en primer lugar, una de las oposiciones a la gracia es la religiosidad. La religiosidad. Todos los que estamos aquí tenemos un contexto religioso, ya sea porque tuvimos religión antes de conocer a Jesucristo, o tenemos religión hoy, o porque no tuvimos ninguna religión, pero alguna filosofía usted tuvo que haber practicado. Y vamos a ver a través del libro de los Hechos que tanto en aquel entonces como hoy se discute acerca del plan de Dios, acerca de la gracia. Y leemos entonces Hechos 15, del 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Recuerden que estaban en Antioquía, en Siria. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, los fariseos, judíos, o sea, judíos de religión, no estamos hablando de aspectos de nacionalidad, estamos hablando de aspectos de fe, de religión. Estos fariseos se convirtieron al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, que fariseos a los que el Señor Jesús les dijo en su cara que eran sepulcros blanqueados, refiriéndose al estilo de vida de la religión farisea.
Entonces, sin embargo, estos hombres o estas personas vinieron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios por eso. Porque todas las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. No importa cuál ha sido su pasado, no importa cuál ha sido su pasado político, no importa cuál ha sido su pasado religioso, de cualquier religión que haya sido, cuando viene a la luz admirable de Jesucristo, pues viene a la vida eterna, a la vida de nuestro Señor. Sin embargo, entonces, cuando ya entramos al Evangelio, algunas veces, como arrastramos ciertas tradiciones o costumbres, se las queremos imponer a los demás. Dígale a su hermano de la paz, no me puedes imponer nada, dígale. Una de las grandes bendiciones de ser bautista es que nadie te puede imponer doctrina. No es lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice. No es lo que el maestro de la escuela dominical diga. Lo digo con todo respeto, no estoy desacreditando ni estoy diciendo que los maestros de la escuela dominical no enseñan bien. Pero no es la palabra de una persona, es la palabra de Dios el fundamento. Entonces, toda discusión teológica o toda discusión de fe termina en las Escrituras. Si tú vienes a mí y traes un argumento y me dices, pastor, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué no hace lo otro? Una pregunta lógica que yo te debería de hacer es, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Cuál es tu fundamento bíblico? Igual usted, hermano, cuando yo estoy predicando desde este púlpito y usted escucha algo disonante a las Escrituras, o sea, que no concuerda con las Escrituras, usted puede venir a mí y me puede decir, pastor, no me sonó en consonancia a la doctrina bíblica lo que usted está diciendo. ¿Me puede explicar, por favor? Esa es la manera, hermanos, donde nosotros podemos tener un acuerdo y un acuerdo basado en las Escrituras. Entonces, estos que habían conocido la luz querían ahora imponerle a los nuevos convertidos gentiles el circuncidarse y que guardaran la ley de Moisés. En estos tiempos también todavía se pregunta, se dice, ¿el cristiano debe de guardar la ley de Moisés? ¡Qué silencio! Hermano, tendremos toda una serie de mensajes para que toda duda quede no ampliada, ¿verdad?, sino quitada y podamos confiar. Partiendo entonces de este momento, de esta dificultad, vamos a decir que hay una serie de religiones en el mundo. ¿No le parece que hay muchas religiones en el mundo? Y usted se preguntará, ¿y cuál es la religión verdadera entonces? ¿Ah? ¿Cuál? Musulmanes, judíos, religiones asiáticas, de todo tipo de religión cristiana, y todos se postran y tienen diferentes posturas para humillarse delante de su Dios. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas religiones y nosotros los cristianos? Que nuestro Dios no está muerto, está vivo. De todas las religiones que usted pueda ver ahí representadas, todas estas religiones tienen un Dios muerto o una representación de un ser al cual pretenden adorar, pero no está vivo. La bendición nuestra es que adoramos a un Cristo que resucitó de los muertos y tenemos una relación, no una religión. Depende entonces la vida abundante que Dios nos ha prometido de nuestra relación con Cristo. Agradezco, aprecio que usted se pueda llevar bien conmigo, pero yo no le puedo salvar, hermano. Yo no le puedo salvar. Y aunque yo le cayera mal, no hay ningún problema, porque yo no lo voy a salvar. El único que puede salvar es Jesucristo. De ahí entonces que mi prédica y todo lo que enseñamos, todos los recursos que tenemos en la iglesia, llámese células,
llámese escuela dominical, llámese departamento de años dorados, mujeres, hombres, familia. Si vamos a hacer un retiro de matrimonios, lo vamos a hacer siempre con el enfoque de una relación con Cristo. No se trata solo de pasarla bien. Y qué bueno, hermanos, que nos queremos y estamos en armonía. Pero esto no es un club. Esta es la iglesia del Señor y toda nuestra adoración y toda la relación debe de ir enfocada a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Debo decirles que al final de este culto habrá unos bocaditos venezolanos. Bocadito significa que no es lunch. Y tiene que alcanzar para todos. Quizá le toque compartir la mitad del bocadito, así que va a ser tribocadito. Por cierto, fue donado, hermanos, y damos gracias a Dios por respeto a la persona que lo donó. Está presente hoy aquí. No voy a decir su nombre, pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias para celebrar a Venezuela. Así que, hermanos, cualquiera de la religión representada, si todas tendrán desventaja, a no ser que vengan a los pies de Jesús, que resucitó de los muertos. Así vinieron los colonizadores, ya sea que en la teoría usted considera a los vikingos como los descubridores de América, o considera a los españoles que visitaron o llegaron a las islas del Caribe en primera instancia y trajeron la fe, trajeron una religión y justificaron mucho de lo que se hizo por causa de la religión. De una u otra manera Dios ha sacado ventaja de esa circunstancia y algún mensaje puro de la Biblia tuvo que haber venido a los corazones. Ustedes quizás no lo sepan, pero me contaban mis padres que se había vedado, se había obstaculizado la lectura de la Biblia por parte de la iglesia tradicional. Y no se predicaba ni se enseñaba en español, sino que en latín. Y ustedes saben que la mayoría de nuestra gente no estaba alfabetizada. Si en español era complicado entender, ya no digamos en latín. Pero bueno, se cuenta y se atribuye a varios países de Sudamérica la historia de un indígena que le decía al conquistador español que él no iba a aceptar su religión. Y le decía al conquistador: tú tienes que aceptar la religión. Y le dice: ¿y para qué tengo yo que aceptar tu religión? Para que tú vayas al cielo. Y el indígena le pregunta: ¿y tú estarás en ese cielo? Sí. Pues no quiero ir. No quiero ir a ese cielo. Y eso corresponde no solamente al conquistador, corresponde a nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos que somos cristianos y no vivimos lo que decimos creer. ¿Nadie dijo amén? Porque esos son los del primer culto, ¿verdad? Pero, hermano, también es una reflexión para nosotros hoy acerca de la gracia de Dios, porque por gracia nosotros somos salvos. Pero entonces, ¿por qué debemos portarnos bien? En agradecimiento al Señor, para seguir dando testimonio. Usted y yo somos como un gran rótulo de esos billboards que hay en la carretera, que usted los ve ahí, ahora iluminados con LED, con movimiento, y anuncian todo tipo de productos. Pues usted y yo anunciamos al mejor, no anunciamos a un político, no a un candidato, no a un presidente, anunciamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gente, al vernos a nosotros, tiene que ver a Jesucristo. Ese es el gran reto, no para salvarnos, perdón, no para salvarnos, sino para dar testimonio. Qué pena. Sino para dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, la religión viene a ser
una dificultad. Vamos como ya lo mencioné, a dar la doctrina de la salvación. Vamos a estar compartiendo la doctrina de la salvación. Eso en la teología sistemática se llama soteriología. No es esoteriología, es otra cosa. Soteriología es la doctrina de la salvación. Si usted quiere ahondar más en la Escritura y estar seguro de la salvación por gracia, lo invito a que no se pierda ninguno de los próximos domingos y pueda entonces, a través de la Escritura, afirmar su fe en nuestro Señor Jesús. La soteriología entonces es la doctrina de la salvación. Salvos por gracia, la gracia. La gracia ha sido distorsionada, hermanos, el término gracia. Se ha justificado nada más, se ha mencionado, pero no siempre es algo que se vive. Dice la Escritura, y se reunieron los apóstoles, recuerden que Bernabé y Pablo venían desde Antioquía, llegaron a Jerusalén, y entonces la discusión era con respecto a si se le debería de añadir a la fe en Jesucristo el que cumplieran la ley de Moisés o tuvieran que circuncidarse. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, si a los gentiles debería de imponérsele esa carga. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por haberse circuncidado, no porque estaban cumpliendo la ley de Moisés. Algunos ni sabían de esas cargas que tenían los judíos, sino que por la fe en Jesús el Señor purificó sus corazones. Ahora pues, basado en esos antecedentes, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que, ¿por qué? Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De gratis. Les dice, miren, los gentiles, Pedro estaba recordando el capítulo 10, se recordarán ustedes que compartimos el mensaje acerca de Pedro y Cornelio. Pedro tenía hambre y estaba en la azotea mientras le preparaban algo de comer, y vino una revelación a él en un lienzo donde estaban todos los animales inmundos, y el Señor le reveló que él no llamara inmundo a lo que él ya había limpiado. Y como Cornelio, con todos los que estaban ahí, que eran gentiles, no eran judíos, entonces recibieron la gracia de Dios. Él oró por ellos, les presentó el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo, así como los apóstoles en el aposento alto también recibieron el Espíritu Santo. Y dice, ninguna diferencia hubo. Pedro, que fue receptor de semejante milagro, así como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pudo comparar aquel momento en la casa de Cornelio y dijo, no hubo diferencia, ni con ellos ni con nosotros. El Señor, por la fe de ellos en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, Pedro les está recordando acerca de ese momento, lo cual él con mucha convicción se los estuvo comentando. De tal manera entonces que la gracia, hermanos, es el don, el regalo inmerecido de parte de Dios. No lo merecemos, no merecemos el regalo de la vida eterna, pero el Señor le ha placido, ha querido en su voluntad darnos ese regalo, Efesios capítulo 2 versículos 4 y 9 dice, y juntamente con él nos resucitó, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos.
estoy con este asunto. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo, hermanos, es un regalo. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido regalos alguna vez? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta que le den regalos? ¿A cuántos les gusta dar regalos? A menos manos. Entonces, hermano, ¿qué pasa si a mí me hacen un obsequio, me dan un regalo y yo hago cara de gracias, no lo necesito? ¿Qué impresión le queda al que está regalando? Qué arrogancia, ¿verdad? Cree que no lo necesita. Debo decirle que el outfit que ahora ocupo es gracias a los miembros de la Iglesia Bautista de Kendall, ¿verdad? La camisa, la corbata, todo el traje, todo ha sido regalado, ¿no? Ya me pasaron el escáner, ¿verdad? Y los que me lo regalaron, les doy testimonio, me lo pongo. Lo uso. Porque yo sé, hermanos, que algunos observan y dicen, yo le regalo. Hasta el pañuelo, hermano, regalado. Que vean que lo uso. Entonces, hermano, sería un desagravio el no tener en aprecio lo que a uno le han regalado. ¿Cuánto más delante de Dios que nos está regalando la vida eterna? Hermano, esta camisa es bonita, es fina, yo no sé cuánto le habrá costado a quien me lo regaló, la aprecio mucho, es gratis. Las corbatas, yo ocupo corbatas, hermano, de diferentes marcas. El otro día daba una corbata Donald Trump y yo no la compré, hermano. Y me dice un hermano, uy, ¿por qué anda eso? Me dice, me la tiró por allá. Yo no la compré, me la regalaron. Entonces, hermanos, esto valioso, pero ¿cuánto puede costar el cielo? ¿Cuánto puede costar el cielo? Y nosotros poder ser como arrogantes, yo no necesito el cielo. El cielo, ¿yo para qué quiero el cielo? Si aquí se acaba todo. Eso viene por las filosofías o por la religión que usted habrá practicado antes. Tiene una distorsión acerca de la gracia por los conocimientos. Hermano, en esta época, recuérdese que estaban los grandes filósofos, Platón, etcétera, ¿no? Todos esos grandes hombres que pensaban y hacían pensar a los demás, y todavía nos siguen haciendo pensar con los judaizantes y todas sus tradiciones, y además la fe en Jesucristo. No es muy diferente a lo que ahora pasa, ¿no? Las corrientes filosóficas y los estilos de vida están cada día complicados. Usted sabe que ahora están pasando una propuesta, este movimiento de respeto al género, están pasando una propuesta de que a los niños ya no se les puede decir si es niña o niño. Ya no, ¿por qué? Porque eso es imposición. Eso es imposición. Usted ya no los va a poder vestir según ellos, ¿verdad? Si esa ley la pasan. Usted ya no va a poder vestirlos ni de niña ni de niño, sino que van a usar lo que usted, algo neutral. Ya no le va a poder poner nombre solo de varón o solo de niña. Usted le pone un nombre el que quiera. Como alguien se llama ahí, ¿verdad? Paper bone, papel bone. Se llaman Kendall, ¿no? Nombre de un lugar, etcétera. Hermanos, entonces hay una distorsión acerca de la vida y lucha y batalla en el ambiente entre nosotros, y ahora estamos aquí, todos somos creyentes, adoramos al Señor, hemos orado por Venezuela y hemos creído en la oración, pero ¿y mañana en su trabajo?
Como alguien me dice, pastor, ¿usted por qué no va a enfrentar al mundo? Pero yo alrededor tengo unas fieras de todo tipo, y se pintan, y se visten, y hablan, y expresan. Y viene una confusión entonces. Pero estamos viendo entonces que la gracia es el regalo de Dios, es un don inmerecido de parte de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos lo aclara y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. Si hoy, en este día, yo tuviese la posibilidad de regalarle la cantidad de dinero que le va a servir para pagar sus deudas, ¿cuántos aceptarían mi regalo? Obvio, ¿no? Pero si estamos ofreciendo el regalo de la vida eterna, ¿por qué se discute? ¿Por qué se rechaza? ¿Por qué no se acepta de buena gana? Algunos dicen, bueno, pero ¿y qué es gratis en este mundo? A ver, inhale. ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus hijos, hijo, respire suavecito porque no quiero que nos salga mucho en el bill del oxígeno? Todos respiramos cuanto sea oxígeno, es gratis y no se discute. Todo el mundo lo anda consumiendo. Imagínense el día que a nosotros nos cobraran por el oxígeno. La lluvia, el día de ayer, pasado por agua. Cayó lluvia. ¿Cuándo nos la cobran? No la cobran y es gratis y nadie la discute. El sol, la luz solar, el calor. ¿Cuántos allá en el norte que están ahora bajo cero y con hielo y nieve quisieran estar hoy aquí en este lugar? Que a los 69 grados algunos andan con gorro, ¿verdad? Y andan con 3 abrigos y botas. Y allá están bajo cero. Somos la envidia de toda la nación. Todo el país tiene invierno, excluida la Florida. Aquí no hay invierno. Gloria a Dios, amén. Yo digo también, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántos anhelan sol y no lo tienen? Y usted hoy aquí, de gratis. Y no lo discute. El cerebro, hermanos, la inteligencia. El cerebro y la inteligencia son gratis, que no la usamos en otra cosa, ¿verdad? Pero nadie nos cobra por pensar, tenemos libre pensamiento. El cerebro, la inteligencia, aquí le cuentan una cosa a una persona y su inteligencia vuela, ¡ay! Por eso era esto y aquello, y le pone patas y cola. Porque la inteligencia es gratis y nadie lo discute. Pero ¿por qué se discute que la vida eterna sea gratis? Y cuando digo gratis es para nosotros, porque sí tiene un costo. Y ese costo lo dio nuestro Señor. Entonces, vamos a entender y vamos a justificar la gratuidad o la salvación por gracia solamente a través de las Escrituras. Hechos capítulo 15, versículo 12 al 35. Entonces toda la multitud cayó. Después de aquel testimonio de Pedro, que estaban en ese concilio, se le llama el concilio de Jerusalén. Después de ese testimonio de Pedro, de haberles recordado que él había atestiguado que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo de la misma manera que ellos en el aposento alto, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es el mismo Santiago, medio hermano de Jesús, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios
visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos ¿qué? Los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Santiago, yo juzgo, Jacobo dice el texto, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés de tiempos antiguos, está hablando de la ley, de la Torá, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, que también un día de esto vamos a hablar acerca del ministerio de los ancianos, con toda la iglesia. Fíjense, es un acuerdo respaldado por la iglesia, la autoridad de la iglesia, elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y aquí redactan la carta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, esto no es cuestión de una sola persona, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Dice, hermano, que termina la carta de los apóstoles, viniendo de Jerusalén hasta Antioquía, diciéndoles: miren, lo único que tienen que hacer, no tienen que guardar la ley, no se tienen que circuncidar, tienen que guardarse de lo sacrificado, de lo ahogado, de la idolatría, y guardarse de la fornicación. Pásenla bien, disfruten el regalo de Dios, disfruten la gracia de Dios. Y ese mismo mensaje es el que le traigo hoy. Disfrute su cristianismo. Pero ¿por qué a veces, hermanos, nosotros como cristianos andamos cargando con cosas que no debemos de cargar? Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida que Él nos da. Ahora le debo de aclarar que cuando le digo que la pase bien, porque usted no tiene que cumplir la ley de Moisés, no se tiene que circuncidar, que esto es licencia para pecar. Estamos hablando de pasarla bien en Cristo, pasarla bien de acuerdo a la disciplina que el Señor nos enseña. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta que constituye el mensaje de Dios, las cartas que nosotros leemos. Acuérdense que el libro de los Hechos es la segunda parte de una misiva de Lucas para un destinatario específico. Me ha parecido bien, Teófilo, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos comienza con
el anuncio, el destinatario. Es un mensaje escrito, es algo que se escribió. Y vamos a ver más adelante que así como les entregaron esta carta a estos cristianos en Antioquía, así también se nos da un mensaje a nosotros. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así como nosotros hoy pusimos aquí a nuestros hermanos venezolanos, oramos por ellos, los consolamos. Así también nosotros nos ponemos a orar cuando venimos a la casa del Señor y oramos los unos por los otros. Así fue aquel culto donde les mandaron una carta y fue expuesta, fue leída, pero también fue predicada y hubo la oportunidad de regocijarse. Así también nosotros hoy hemos leído las Escrituras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Siguió entonces el ministerio de Pablo y Bernabé anunciando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena noticia, que Cristo murió por los pecadores para salvarnos de condenación. Esta iglesia, al igual que en aquel entonces, debemos de predicar el evangelio. Ahora, el evangelio se entiende a través de la Escritura. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El mensaje de la gracia se esparció por epístolas, por cartas. Es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es nuestra fe y nuestra confianza que la palabra que tenemos en este libro es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado de la infalibilidad de la palabra de Dios. Y yo lo creo, hermanos. Si yo predico de esta palabra con convicción, porque yo creo que lo que está aquí escrito es la verdad. Amén. Por lo tanto, hermanos, es palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice: pero persiste tú, le está hablando Pablo a su hijo espiritual Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido el qué, las Sagradas Escrituras. Paréntesis, sus hijos conocen las Sagradas Escrituras. ¿Usted enseña la palabra de Dios a sus hijos? ¿O es usted del pensamiento humanista, de respeto a la humanidad, no importando su edad? Cuando sean grandes decidirán en quién creer. La palabra de Dios nos enseña que debemos de transmitirles la palabra, la Escritura, la palabra de Dios a nuestros hijos. Y yo lo creo, hermanos, porque si nosotros enseñamos a los niños, aun cuando fueren viejos, no se olvidarán de ella. Es garantía para nosotros, es una inversión, una semilla sembrada en sus corazones, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A través de las Escrituras viene la sabiduría para entender que la salvación solamente es por la fe en Jesucristo, más nada menos nada, ni un clavo más ni un clavo menos, es solamente Jesucristo, por medio del cual nos vamos a salvar. Y esta Escritura te tiene que llevar a esa conclusión, porque el día que tú, a través de estos textos bíblicos justifiques cualquier otro método de salvación, has distorsionado el mensaje de la palabra. Porque el mensaje de la palabra es salvación por Cristo. No tenemos que imponerle a más nadie nada, ni nosotros debemos de llevar ninguna carga, porque el Señor Jesús la llevó toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda
buena obra. Así que es a través de la Escritura, hermanos, que nosotros justificamos la salvación por gracia. Es lo que el Señor nos ha enseñado. La religión nos confunde. La gracia ha sido distorsionada, pensando que hay que añadirle, en aquel entonces, la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Sin embargo, el Señor dice en su palabra que solamente por Jesucristo podemos alcanzar salvación. Vamos a orar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta conmigo, pueblo de Dios, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Una vez más, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Si los ángeles le adoran en los cielos,